Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas, llamadas potenciales de acción, que les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. La glía también es esencial para la función del sistema nervioso, pero su principal función es apoyar a las neuronas. Existen tres funciones básicas de la neurona. Uno es recibir señales o información. Dos, integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no ser transmitida. Y tres, comunicar las señales a las células blanco, o sea, músculos, glándulas y otras neuronas. Anatomía de una neurona. Las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular llamado soma. El núcleo de la neurona se encuentra en el soma. Las neuronas necesitan producir muchas proteínas y la mayoría de las proteínas neuronales se van a sintetizar en el soma. Las funciones del soma dentro de la neurona son tres. 1. Sostener la eficiencia funcional y anatómica de la neurona. 2. Extender las prolongaciones para que aumente la superficie en la que pueden transmitirse los impulsos nerviosos. Y su tercera función es procurar el normal funcionamiento de los neurotransmisores a través de la sintetización de sustancias químicas de tipo mensajero. El cuerpo celular soma contiene el núcleo, el almacén de información genética y los orgánulos que sintetizan ácido ribonucleico y proteínas. El cuerpo celular da origen a dos tipos de prolongaciones celulares, el axón y las dendritas, que hablaremos más adelante de ellas. Varias extensiones se proyectan desde el cuerpo celular. Estas incluyen muchas extensiones ramificadas cortas, conocidas como dendritas, y una extensión separada que suele ser más larga que las dendritas, conocida como el axón. Las dendritas son prolongaciones del cuerpo celular. Se dividen como las ramas de un árbol y actúan como receptores de las señales procedentes de otras neuronas. Transmiten estos datos al soma y este a su vez los va a transmitir al axón. Las funciones neuronales de recibir y procesar la información recibida generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que la neurona se dispare, generando impulso eléctrico, o inhibidoras, que tienden a impedir que la neurona se dispare. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios de miles de señales. El que una neurona dispare un impulso depende de la suma de todas las señales inhibidoras y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso o potencial de acción se conduce por el axón. Ahora bien, veremos a los axones. Estos son una prolongación de la neurona que conduce el impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona. Termina en unas minúsculas bolsas, llamadas sacos terminales del axón, que van a comunicarse con las dendritas. Los axones en ocasiones están recubiertos con una vaina de mielina, de acuerdo a la extensión del axón. La mielina es una capa de grasa que recubre las fibras nerviosas de los axones. Su misión es aislar y proteger a los axones para que conduzcan los impulsos nerviosos más rápida y eficazmente. Los axones recubiertos de mielina tienen un aspecto blanquecino, por lo que se conocen en el cerebro como una sustancia blanca. Una de las funciones más importantes de los axones es conducir el impulso nervioso, mediante la sinapsis, que es una conexión establecida a través de neurotransmisores. Los axones transmiten el potencial de una acción, de inhibición o de excitación, según sea el caso. Aunque los axones están capacitados para recibir ciertas entradas, lo habitual es que los axones desarrollen solo una función de salida de los impulsos nerviosos. Los axones también se encargan del traslado de metabolitos, enzimas, orgánulos y otros elementos. Esta función es desarrollada vía el axoplasma con la participación de microtúbulos. En el seno del axón, el transporte puede ser centrípeto. Centrípeto es lo que hace que el objeto gire de forma circular alrededor de un centro, o centrífugo, que es la que hace que los objetos huyan del centro.
y desarrollarse a diferentes velocidades. Los axones van a tener varias diferencias respecto a las dendritas. Una, las dendritas tienden a adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados espinas, mientras que los axones suelen conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tienen espinas. El axón surge del cuerpo celular en un área especializada llamada cono axónico. Esto es en neuronas motoras e interneuronas, es ahí donde se va a iniciar el potencial de acción. Y por último, muchos axones están cubiertos con una sustancia aislante especial, llamada mielina, como fue lo que ya vimos, que les ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La mielina nunca se encuentra en las dendritas. La célula de Schwann, que constituye la glía del sistema nervioso periférico, además de ser el soporte estructural para los axones de dicho sistema, tiene la función de producir la mielina, una organela de gran importancia en los procesos de neuroconducción. De la integridad de esta célula dependen el desarrollo estructural y metabólico del axón. Asimismo, se ha reconocido desde hace varios años el papel primordial que juega ella en los procesos de regeneración del sistema neuronal. En el nervio normal, la célula de Schwann está rodeada de una lámina basal de 20 a 30 nanómetros de espesor. Esta lámina es continua a nivel de los nódulos de Ranvier. Los nodos o nódulos de Ranvier los vamos a ver más adelante, que también forman parte de la neurona. El citoplasma de la célula de Schwann es rico en organelas. El aparato de Golgi se localiza cerca del núcleo y las cisternas del retículo endoplasmático rugoso se encuentran dispersas en toda la célula. También pueden observarse abundantes lisosomas, cuerpos multivesiculares, gránulos lipídicos y de glicógeno. Los nodos o nódulos de Ranvier son subestructuras celulares que forman parte del sistema neuronal. Son unas pequeñas aperturas que se encuentran de manera intercalada entre las vainas de mielina que cubren los axones neuronales. Entre otras cosas, se van a encargar de regular las señales eléctricas entre las neuronas. Bueno, esto quiere decir que son una parte muy importante para mantener la actividad del sistema nervioso. Los nódulos de Ranvier son fundamentales para mantener la función de los axones que ya están mielinizados. Los nodos de Ranvier también son parcelas de una longitud muy pequeña que permiten el contacto entre el axón con el espacio extracelular y con esto hacen posible la entrada de electrolitos como el sodio, potasio y otros elementos químicos. A grandes rasgos, los nodos de Ranvier facilitan la expansión de los impulsos eléctricos a los que llamamos potencial de acción y permiten la actividad eléctrica que pasa a través de los axones se mantenga a una velocidad adecuada hasta llegar al cuerpo de la neurona. Los nodos, al ser una especie de surcos que se encuentran intercalados en el axón, permiten que la actividad eléctrica transite a modo de pequeños saltos entre nodo y nodo, hasta alcanzar el núcleo neuronal. Y bueno, esto acelera la velocidad de la comunicación entre las neuronas, es decir, la sinapsis, con lo cual se hace posible que toda la actividad asociada al encéfalo tenga, pues, un lugar. En su interior, millones de neuronas se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial, la sinapsis. El cerebro es un órgano tremendamente complicado y que ha requerido de miles de años para evolucionar hasta la complejidad actual. En su interior, millones de neuronas se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial, que es la sinapsis. Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación. Y consiste en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad vertiginosa. Las conexiones neurona-neurona se forman sobre las dendritas y el cuerpo celular de otras neuronas. Estas conexiones, conocidas como sinapsis, son los sitios donde se va a transmitir la información. La información o el impulso eléctrico va a ser transmitido de la primera neurona, o también llamada neurona presináptica, a la segunda neurona, llamada neurona blanca o también llamada neurona postsináptica. Las neuronas
son células especializadas en transmitir la electricidad, y para ello modifican la permeabilidad de su membrana en el axón, permitiendo la entrada y salida de sales y con ello la transmisión del impulso eléctrico. Como ya lo hemos mencionado, el axón va a estar cubierto por la capa de la vaina de mielina, que va a facilitar la velocidad del impulso nervioso, pero en algún momento la vaina va a desaparecer y el impulso eléctrico se va a encontrar con la sinapsis. El axón neuronal pierde en su extremo la mielina que lo recubre y adopta una forma de bulbo para aumentar el área de transmisión con la membrana de la siguiente célula, la mayoría de las veces una dendrita de otra neurona. Es aquí donde tiene lugar la sinapsis por transmisión química. La sinapsis por transmisión química es uno de los mecanismos de transporte celular más complejos. Y bueno, al llegar el impulso eléctrico al final del axón, estimula una liberación a la hendidura sináptica de las sustancias químicas elaboradas en el interior de la neurona, llamadas como neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que van a contener la información que va a transmitir la neurona. Existen diferentes tipos de neurotransmisores y cada neurona está especializada en sintetizar un determinado. Cuando un potencial de acción viaja por el axón y llega a la terminal axónica, provoca que la célula presináptica libere un neurotransmisor. Las moléculas de neurotransmisor cruzan la sinapsis y se unen a receptores de membrana en la célula prosináptica y transmiten así una señal excitatoria o inhibitoria. Una sinapsis va a estar compuesta principalmente por el axón terminal de una neurona presináptica que a su vez contiene las vesículas con neurotransmisores. Como número 2 tenemos hendidura o espacio sináptico. 3, receptores de membrana de la célula posináptica. Y 4, pues además hay otras células como la glía, que entre otras funciones aportan energía y ayudan a retirar los neurotransmisores usados. El axón y sus terminales desempeñan la tercera función neuronal básica, comunicar información a células blanco. Al igual que una sola neurona puede recibir señales de muchas neuronas presinápticas, también pueden hacer conexiones sinápticas con numerosas neuronas posinápticas mediante diferentes terminales axónicas. Cada decisión, cada estímulo, cada movimiento genera un torrente de neurotransmisores químicos en distintas partes de tu cerebro en cuestión de milisegundos. Hasta el momento hay más de 60 tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con una señal concreta, y de este modo las neuronas emisoras, según el mensaje que quieran enviar, liberan un neurotransmisor en particular. Algunos ejemplos son la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Después, esta sustancia química atraviesa el espacio sináptico, que como sabemos es el que hay entre neurona y neurona, el cual nunca llegan a tocar, para llegar a la receptora. Las neuronas receptoras cuentan con una estructura química diseñada para unirse únicamente a determinados receptores, como si fuesen llaves que encajan con una única cerradura. De este modo, interpretan el mensaje que les llega y es capaz de transmitirlo a la siguiente neurona. Van a existir distintos tipos de neurona de acuerdo con sus funciones. Las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir en 3 tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo, y la llevan hacia el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en tus yemas, la información la van a llevar al sistema nervioso central de que el carbón está caliente. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Volvemos al ejemplo del carbón. Si lo recoges, las neuronas motoras que inervan los músculos de tus dedos causarían que tu mano lo soltara. Las interneuronas solo se van a encontrar en el sistema nervioso central. Conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas recibe información de otras neuronas, que pueden ser sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, que también pueden ser motoras o interneuronas. Regresando al ejemplo del trozo de carbón caliente, la señal de las neuronas sensoriales en las yemas de tus dedos viajarían a las interneuronas de tu médula espinal. Algunas de estas interneuronas señalarían a las neuronas motoras que controlan los músculos de tus dedos que los soltaran, mientras que otras transmitirían la señal a la médula espinal hasta las neuronas del cerebro para que perciban el dolor.
Las interneuronas son el tipo más abundante de neuronas y participan en el procesamiento de información, tanto en circuitos de reflejo simples, como los provocados por objetos calientes, que fue como el ejemplo que ya vimos, como en circuitos más complejos en el cerebro. Las combinaciones de interneuronas en el cerebro serían lo que permite llegar a la conclusión de que no es bueno agarrar cosas que parecen, pues, como el carbón caliente y conservar esa información para una futura referencia. Las neuronas también pueden clasificarse según su estructura en unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares se caracterizan por tener una sola prolongación dividida en una rama central, que sirve como axón, y una rama periférica, que funciona como dendrita. Un ejemplo son los ganglios de los nervios espinales, que son conocidos como raquídeos. Ahora las bipolares tienen una dendrita y un axón, como sucede con las neuronas de la retina del ojo y la del oído interno. Las neuronas multipolares poseen varias dendritas y axón, y abundan en el encéfalo y la médula espinal. Les voy a mencionar brevemente el arco reflejo. Es la unidad anatómica simple del sistema nervioso y está constituido por un receptor, una neurona sensitiva o aferente, una neurona de conexión interuncial o de asociación, una neurona motora o eferente y un efector. Hay arcos reflejos con 2 y 3 neuronas. Los primeros se van a llamar monosinápticos porque van a llevar a cabo solo una sinapsis, y un ejemplo es el movimiento rutiliano. Y por ejemplo, con 3 neuronas va a ser bisináptico porque se van a llevar a cabo dos procesos de sinapsis. Y un ejemplo de arco reflejo con 3 neuronas se observa cuando tocamos algún objeto caliente y retiramos la mano de inmediato. Esperamos les haya gustado el video y les sirva esta información. Sin más por el momento, gracias.